Listo, Pepe. Comenzaremos la audiometría. Ah, espera un momento. Retrasamos un poco. No puedo hacerte el examen sin antes explicarte qué es una audiometría, ¿verdad? Pero para saberlo, primero conoceremos qué es lo que mide, los hercios y los decibelios. En nuestra vida cotidiana, los objetos vibran creando ondas de energía. Estas ondas de energía cambian la presión del aire que rodea el objeto. Y estos cambios de presión son captados por el oído humano e interpretados como sonidos. Estas ondas de energía producen cambios positivos y negativos que se alternan en la presión del aire. Al vibrar un objeto, esta oscilación completa se mide en frecuencia de ondas por segundo, que es representada en hercios. Si una oscilación ocurre en un segundo, la frecuencia se asimila como un hercio, y cuando ocurren 500 oscilaciones en un segundo, la frecuencia se detona como 500 hercios. De esta misma vibración del objeto se crean cambios en la presión del aire como sonido. Un objeto se percibe como más ruidoso o más silencioso dependiendo de la cantidad de presión de aire generada por el objeto. Además de que también se disipa esta presión entre uno tenga más distancia de su origen. Estos cambios de presión se determinan como decibeles. Por lo tanto, un examen de audiometría se centra en el oído medio y examina el volumen o fuerza, que son la misma intensidad, con decibeles, y la velocidad de vibración de las ondas sonoras, las cuales son el tono, con hercios. Al momento de escuchar sonidos, el rango normal de audición de los humanos es de aproximadamente 20 a 20.000 hercios, y los sonidos con más de 85 decibeles pueden ocasionar una pérdida de la audición. Hay diferentes formas de realizar una audiometría y que se hacen con especialistas como el otorrinolaringólogo. Audiometría de tono, por ejemplo, mide los sonidos más suaves y silenciosos que puede la persona escuchar en diferentes tonos. Se emplea el audiómetro para producir sonidos a través de unos auriculares que el paciente se colocará estando dentro de una cabina insonorizada, dotada de una ventana. También está la audiometría del habla, que evalúa que también puede el paciente escuchar el habla de diferentes tonos. Así, el examen se divide en audiometría tonal y verbal. También se encuentra la prueba de tonos puros, donde en esta prueba se colocan audífonos conectados a un audiómetro. Se transmiten tonos puros a una frecuencia y volumen específicos en cada oído, uno a la vez, y se le pide al paciente que haga una señal cuando escuche un sonido. Se realiza una gráfica del volumen mínimo requerido para escuchar y se coloca un dispositivo llamado oscilador óseo contra el hueso mastoideo para evaluar la conducción ósea. También se encuentra la audiometría verbal. También se lleva a cabo con el paciente en una cabina y auriculares, pero en lugar de sonido, las palabras se emiten en distintos volúmenes, que deben repetirse de manera exacta. También se realiza una prueba de reconocimiento de palabras que mide la capacidad del paciente en discernir entre el habla y el ruido del fondo. Está la timpanometría, una medida de la vibración del tímpano y la presión del oído, y otra que se puede encontrar es la imitancia acústica o impedaciometría. Esta prueba mide la función del tímpano y el flujo del sonido a través del oído medio. Se inserta una onda en el oído y se bombea aire para cambiar la presión dentro del mismo a medida que se producen los sonidos. Un micrófono monitorea la manera en que los sonidos son conducidos a través del oído bajo diferentes presiones. Existen muchos tipos y grados de pérdida de la audición. En algunos tipos solo se pierde la capacidad para escuchar tonos altos o bajos o se pierde únicamente la conducción aérea o la conducción ósea. La incapacidad para escuchar tonos puros que están por debajo de 25 decibeles indica cierto grado de pérdida auditiva. La audiometría. Normalmente los resultados de la audiometría se representan con un audiograma. Este es un gráfico que representa los resultados finales de la prueba de audiometría y se muestran el oído izquierdo y derecho por separado, ilustrando sus presiones sonoras para reflejar el comportamiento de los sonidos que la persona pueda escuchar. Aquí veremos las unidades de los decibeles, conocidas como ordenadas en el eje vertical, que van de arriba hacia abajo en mayor intensidad, siendo las de arriba los tonos más leves. Mientras que en el eje horizontal están las unidades de los hercios, conocidos como abscisas. Los tonos graves y fuertes aparecerán en la parte izquierda, mientras que las frecuencias más leves estarán en la derecha en la tabla. En rojo se representa el oído derecho y en azul el oído izquierdo. La vía aérea del oído derecho se consigna con un círculo,
y la vía ósea con un menor que, mientras que el oído izquierdo se consigna con una X, la vía aérea, y con un mayor que, la vía ósea. Hay una diferencia entre la vía aérea y la vía ósea. La más principal de ellas es la intensidad del umbral a la cual será la mínima escucha de la persona. En la vía aérea siendo de 0 decibeles, que no significa que no haya sonido, sino que es el umbral donde la persona empieza a escuchar. Y la vía ósea, que ya comienza el umbral desde los 60 decibeles, ya que tiene que traspasar las vías sólidas para llegar al tímpano. Hay diferentes grados de pérdida auditiva, conocidos como hipoacusia, para establecer el impedimento auditivo del individuo. Está a la mano el audiograma y se utiliza en promedio entre las frecuencias de 500 Hz y 2000 Hz. Si el resultado de esta prueba es menor o mayor a 20 decibeles, se considerará que la persona tiene una audición normal. Pero si llega a tener una pérdida de 20 a 40 decibeles, tendrá una hipoacusia leve, de 40 a 70, una moderada, de 70 a 90, una severa, y si llega a ser mayor de 90 decibeles, ya es una hipoacusia profunda. Para la pérdida profunda se tienen diferentes tipos, dependiendo del grado de severidad que sea. Si es de 90 a 100 decibeles, será tipo 1. Si es de 100 a 110, será tipo 2. Y si llega a ser mayor a 110 decibeles, será una profunda tipo 3.